It's who we are and who we've always been. From the very beginning, for over 50 years. A company dedicated to innovation, to new ideas, and leading-edge solutions. A company consistently at the forefront of technological development. Our list of achievements is long, and we work to build on them every day, because at our core, we are a company whose mission is to support the best in patient care. We understand what it takes to provide that care. It takes putting patients and their families first by creating transformative healthcare solutions. It takes strong partnerships with healthcare professionals and technology leaders, and an unyielding commitment to research and development. It takes ensuring healthcare professionals have the right tools to make critical decisions, innovative tools that provide accessible information and total reliability. And of course, it takes people, dedicated people who know what they do matters. People working together to create the tools needed today while developing the technology for tomorrow. People committed to bringing the best care experience to patients and their families. That's what we do at Spacelabs. It's what we believe. Buenas noches. Gracias a la universidad por invitarme a esta presentación. Mi nombre es Emanuel Schniedrich. Yo trabajo para una compañía que se llama Spacelabs. Es una compañía con sede en los Estados Unidos. Mi función es ser el gerente de área para algunos países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia, donde trabajamos de la mano con la empresa HP Medical y tenemos el orgullo de hacerlo desde hace 15 años de manera muy buena, muy eficiente y con buenos resultados aquí en el país. Sé que estoy frente a muchos estudiantes principalmente, muchos de sistemas. Levanten la mano o díganme quién estudia ingeniería en sistemas o quién se quiere esta carrera. Doble carrera, escucho por ahí. También hay ingenieros ambientales, ¿cierto? Bien. Y hay también ingenieros en electrónica, ¿puede ser? ¿No? Telecomunicaciones, perfecto. Muy bien. ¿Quiénes de todos ustedes conoce o sabe qué es un monitor de signos vitales? ¿Para qué sirve un monitor de signos vitales en una clínica, en un hospital? Perfecto, fantástica tu definición, te felicito. Un monitor de signos vitales sirve para un paciente que llega a la clínica y queremos saber cómo están sus signos vitales, entre ellos el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca, la presión no invasiva, la presión invasiva, la temperatura y otros parámetros que se pueden medir de un paciente, saber cómo están. Y además, ese monitor tiene que hacer algo muy importante y es avisarnos cuando alguno de esos parámetros no esté dentro del rango que uno quiere. Es decir, que ese paciente esté descompensado de alguna manera. El monitor tiene que alarmar. Además, complementando tu definición, el monitor tiene que guardar esos datos, almacenarlos, para luego poder revisarlos. Y toda esa información, hoy por hoy, es la que ustedes pueden utilizar, los ingenieros en telecomunicaciones y los ingenieros en sistemas. Hoy por hoy, el avance tecnológico más importante no sucede en el monitor, no sucede en el equipo físico que toma los datos de ese paciente. De hecho, en los últimos 10 años, los avances en los parámetros que medimos no han cambiado mucho. Seguimos midiendo ECG, seguimos midiendo frecuencia cardíaca, seguimos midiendo saturación de oxígeno en sangre,
frecuencia de pulso, etc. Pero la responsabilidad que ustedes tienen como estudiantes de sistemas y de telecomunicaciones es qué vamos a hacer con esos datos. La revolución digital que está sucediendo en la industria de salud, y es de lo cual venimos a exponer especialmente en este congreso, es justamente el área de trabajo de todos ustedes. Lamentablemente los ingenieros ambientales aquí no tienen mucha injerencia, pero sí los de telecomunicaciones y sistemas. Hace 10 años existía Airbnb, recién estaba empezando. Hace 15 años existía Facebook, también estaba ahí en sus concepciones. Hace 15 años medíamos ESG, sí, medíamos ESG y lo hacemos de la misma manera que hoy, con electrodos y midiendo la señal en la superficie del cuerpo. Entonces, lo que les quiero contar de una manera sencilla es qué es lo que podemos hacer con los datos que recolectamos de un paciente. No les quiero presentar mucho sobre monitores, pero sí qué pueden hacer con la información que recolectan. Tal vez les dé alguna idea para que ustedes en el futuro puedan diseñar algún dispositivo, entender en algún momento que se enfrenten a tecnologías similares en dónde pueden mejorar lo que nosotros estamos haciendo. O incluso conversar y tal vez darnos alguna idea, porque ustedes nacieron en épocas que nosotros no, y tienen una percepción distinta de cómo manejar la información y los datos y la tecnología. De eso se trata mi presentación. Espero haberla aclarado. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. Mi apellido es medio difícil, pero espero que la presentación sea más fácil. Sí. Cuidar de un paciente hoy va mucho más allá que recuperar su salud. Y cuando escuché la presentación del ingeniero Julio César Chávez, hoy más temprano, probablemente todos lo conozcan, él decía, precisa ser una excelente experiencia, no solamente para el paciente, sino también para todo el equipo de personas que trabajan para cuidar la salud. Spacelabs, justamente, intenta darles las herramientas a través de la tecnología para lograr ese objetivo. Nuestros monitores desde el año 1985 eran táctiles. Hoy todo el mundo está acostumbrado a utilizar un dispositivo táctil, pero en los monitores que vieron en la presentación, donde había algunos que parecían microondas, desde ese momento nuestros monitores eran táctiles. Para los que entienden de tecnología, era un array de LEDs infrarrojos donde uno posicionaba el dedo, cortaba un beam, un rayo, y así se posicionaba donde el médico estaba tocando. Así empezaron los monitores touchscreen. Spacelabs fue el primero que tuvo monitores touchscreen desde el año 1985. También creamos el primer monitor modular del mercado, donde un módulo inteligente, ¿sí?, como el que ustedes ven acá arriba, permite recolectar la información del paciente e ir transportándola entre las diferentes unidades de cuidado de la clínica, desde emergencias, pasando por cuidados intensivos, quirófano, recuperación, etc. Y todos esos monitores, sean antiguos o sean nuevos, deben tener la misma interfaz de usuario. Cuando ustedes diseñen una GUI, tienen que tratar de hacerlo consistentemente para que en el tiempo y entre las diferentes versiones sea similar. ¿Saben por qué Spacelabs se llama Spacelabs? ¿El video no les dio alguna pista? Había un cohete despegando. Ese era el cohete que llevó el primer astronauta a la Luna, la misión Apolo. Adentro de ese cohete iba Neil Armstrong, que fue el primer ser humano que puso un pie en la Luna. Ese astronauta tenía conectado un dispositivo de medición de su electrocardiograma que fue diseñado por Spacelabs. Por eso se llama Spacelabs, porque nació para proveer a la NASA de la tecnología que pudiese medir el electrocardiograma de los astronautas. Fíjense desde la época en la cual hay telemetría
desde la época en que nosotros hacemos telemetría. Nosotros mandamos una señal de electrocardiografía de un astronauta al centro de la NASA en la Tierra. No establecimos el canal de comunicación, establecimos los equipos que podían emitir y recibir. Estamos hablando del año 1969. Por eso se llama Space Labs. Y aquí es como se ve un monitor. Así se ve un monitor. Para los que no lo conozcan del día a día, es una pantalla táctil. En este caso no tiene ningún tipo de esquinas, sino que es totalmente plana, donde vemos diferentes curvas y números, información numérica, que nos dicen cómo está ese paciente. A su vez, cuando hay una desviación, obviamente el monitor alarma. Va guardando información y la va emitiendo en red para que podamos hacer diferentes cosas. Estos monitores son modulares para que uno pueda ponerle mayor o menor cantidad de parámetros a medir. Y tenemos diferentes facilidades. Por ejemplo, estos monitores están en red. Cuando dos monitores están en red, como dos computadores, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, transmitir información de uno a otro. Imagínense un doctor que está en la unidad de cuidados intensivos y quiere saber cómo está un paciente que llegó a emergencias. Si los monitores están en red, es muy fácil saberlo. Desde un monitor puedo ver lo que está pasando en el otro. De esa manera puedo tener información para tomar mejores decisiones. Y ahí es donde apunta el hospital que está construyendo la universidad, en tener la mejor tecnología que esté completamente interconectada, de manera de que ustedes tengan la gran ventaja de poder no solamente conocerla, sino interactuar con ella durante su educación. Yo no tuve esa oportunidad, así que aprovéchenla. Podemos tener observación remota y vigilancia de alarmas. Un doctor que esté haciendo una cirugía, o un anestesiólogo que esté operando una máquina de anestesia, puede recibir alarmas de un paciente que está en recuperación. Por ejemplo, si él tenía dudas y se fue descompensado hacia una recuperación y el doctor hizo una nueva cirugía, está haciendo otra cosa, está anestesiando a otro paciente, cuando pasa algo con ese paciente, mi monitor me avisa, aunque no esté al lado mío. Las redes, los sistemas, las telecomunicaciones tienen mucho que ver en todas las instituciones de salud. Y es un gran nicho que cambia muy rápido y donde mi interés es despertar su atención para que sepan qué es lo que podemos hacer hoy por hoy y a dónde pueden ir. Existen también centrales de monitorización. Los monitores, aparte de estar en red, tienen una central. ¿Qué es una central? Es un dispositivo que recibe las señales de todos los monitores de una unidad. Ese dispositivo permite visualizar todo lo que está pasando en diferentes habitaciones, especialmente si esas habitaciones están cerradas, con puertas, y uno no tiene acceso visual. Necesita centrales de monitorización para entender que los datos que estoy recolectando dentro de esos lugares sean fácilmente accesibles y analizables. Así se ve una central de monitorización. En este caso hay 6 diferentes monitores, habitación 1, habitación 5, habitación 10, 3, 6 y 12, que están transmitiendo diferentes parámetros. Aquí claramente intervienen los sistemas de comunicaciones. Esto puede ser alámbrico o inalámbrico, sin ningún tipo de problema. El monitor puede estar fijo dentro de una habitación o puede estar siendo transportado en una camilla de un paciente que se fue a hacer una radiografía o una tomografía. Todo lo puedo estar recibiendo en una central de monitorización. Esta central no solamente muestra, sino también almacena. Y a su vez, los monitores no son los únicos dispositivos que están dentro de una unidad de cuidados. ¿Qué otras cosas hay adentro de, por ejemplo, una unidad de cuidado intensivo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien alguna vez estuvo por allí? ¿Hay máquinas de anestesia dentro de una unidad de cuidado intensivo? No. ¿Hay respiradores mecánicos dentro de una unidad de cuidado intensivo? Sí. ¿Hay bombas de infusión, que son las que administran medicamentos de manera automática, adentro de una unidad de cuidado intensivo? Sí. Todos esos dispositivos, a su vez, pueden ser interconectados
a nuestros monitores para que la información que ellos generan quede dentro de la red de monitorización y pueda ser transmitida a todos los demás monitores que actúan como un punto de observación de datos de dispositivos de terceros. Y fíjense que aquí estoy empezando a darle complejidad al sistema. Ya no hablo de un monitor, hablé de monitores en red y ahora estoy metiendo datos de otros dispositivos. ¿Estamos bien hasta ahora? Vamos a seguir metiéndole complejidad a este tema. Las redes también pueden ser de diferentes formas. Y aquí ustedes me pueden dar clases a mí. Pero hay redes, por ejemplo, donde lamentablemente no puedo apuntar, pero hay camas que están conectadas a centrales. Por ejemplo, en quirófano, en la UCI y en emergencias. Todos esos monitores que descargan información en las centrales, luego la envían a un servidor de base de datos. Ese servidor de base de datos, a su vez, va a enviar la información al hospital, a los diferentes dispositivos del hospital. Por ejemplo, a un server que pueda almacenar esos datos para siempre o por muchos años, o a la nube, para que desde diferentes dispositivos móviles que existen dentro de un hospital, uno pueda observar la información que está sucediendo o que está siendo recolectada en alguno de los monitores. Fíjese hasta dónde estamos llegando. Hay un paciente que está en la UCI, o en emergencias, o en recuperación, y hay un doctor mirando los signos vitales de ese paciente desde la cafetería del hospital. Eso hoy es posible. De hecho, acabamos de hacer una demostración a algunas personas de aquí de la universidad de que eso es factible y hoy no es más ciencia ficción. Hoy es posible y es económico, no es caro para hacer. Se divide en dos partes la red biomédica y la red de TI o del hospital. La red biomédica generalmente la cuidan los mismos que cuidan los dispositivos médicos y la red de TI la cuidan los administradores del mismo hospital. ¿Qué pasa si una de las centrales se cae? ¿Qué le pasa a todos los monitores del quirófano en este caso? Si el doctor está en la cafetería y quiere ver lo que está pasando en el quirófano, ¿puede? Claramente no. Si yo quiero saber o almacenar la información en mi ficha clínica o en mi historia médica de los pacientes que están siendo en este momento operados, ¿puedo con esa central caída? No puedo. Por eso, esta red tiene algunas deficiencias. Si desde emergencias quiero ver lo que está pasando en el quirófano, ¿puedo? No puedo, no hay camino. Hay redes que son mejores. Nuestra red de Spacelabs, y enfoco esto por su especialidad, pensamos que es mejor porque es una red donde las centrales están en paralelo con los monitores. Fíjense que si una central de la red de Spacelabs por algún motivo se cae, ¿perdemos conectividad de los monitores de quirófano con la nube? El camino está derechito, pasa por el switch 1 y va a la red. No hay ningún tipo de pérdida de información. Esta red de Spacelabs es bastante particular de nuestra compañía y es única en el mercado y nos permite tener cierta certeza de que ante fallas de los puntos centrales donde se recolecta la información no perdemos la conectividad ni tampoco la capacidad de guardar información o transmitirla. Todos los monitores sin ningún tipo de problema quedan conectados aunque una central se caiga. Aquí vienen los temas de diseño, ¿no? Cuando uno diseña sus equipos. Vigilancia mejorada. Si en emergencias sucede una alarma, una red de monitores no tiene ningún problema en transmitirla a otra unidad o hacer que un monitor, tal como es un mensaje pop-up o como es un mensaje de WhatsApp, nos diga que abajo hay una alarma en la cama 1 de emergencias. ¿Para qué puede servir eso? Imagínense una enfermera que
está trabajando y quiere saber cómo está su paciente que no puede ver y que está en la otra cama de la otra esquina. Simplemente programa el monitor y le dice, avísame cuando hay una alarma allí. Se pone a trabajar, se viste, hace todo su trabajo y de repente sucede la alarma. Inmediatamente se va a mostrar en este monitor. Y de este monitor voy a poder presionar las teclas y corregir si tengo que hacerlo en el monitor de la red, o en el monitor número 1 del área X. ¿Se dan cuenta el mundo que nos abre conectar los monitores en red? Nos abre a verlos desde distancia, nos abre en intercambiar información, cambiar información, nos abre en almacenar la información, centralizarla. Y para eso Spacelabs diseñó un producto que se llama ICSG2. ¿Sí? Es un producto de software que lo que hace es justamente almacenar la información y enviarla donde se necesite. La puedo enviar dentro de la unidad o la puedo enviar sin problema entre otras unidades o también entre diferentes hospitales. Si Udavol, por ejemplo, tuviese una sucursal o un hospital hermano en La Paz el día de mañana o en Cochabamba, ¿les parece que sería sensato compartir información? Sí. Por ejemplo, un doctor que estuviese en La Paz, que tiene una especialidad A, podría tranquilamente asesorar a un doctor que está en el hospital B que no tenga esa especialidad. Fácilmente y en tiempo real. Esto no es un mail que se envía con información, llega a una computadora, alguien lo abre, lo mira, le responde. No, esto es tiempo real. Tú de un monitor puedes ver lo que pasa en otro. Con tu celular puedes ver lo que está pasando en cualquier lugar, en cualquier hospital que esté dentro de tu red de monitorización. ¿Hay marcas que hacen esto? Hay muchas marcas que hacen esto, pero no todas lo hacen de la misma manera. Por ejemplo, si yo quiero ir de Snoqualmie, que es donde está nuestra sede de Spacelabs, hasta Santa Cruz, puedo pasar por Londres, luego por China, India, Australia, hacer una escala en Uruguay y luego llegar a Santa Cruz. Tal vez ustedes me dicen, me encantaría a esta edad, ¿no? Bueno, pero no es la forma más eficiente de hacerla. Spacelabs lo hace distinto, lo hace de una forma mucho más directa. Y por ende, también lo hace de una manera más económica. Cuando uno analiza cómo son los costos de los productos cuando la tecnología o la complejidad aumenta, ¿cómo es? Si yo compro algo más complejo, un celular con más funcionalidades, ¿es más barato o es más caro? ¿Perdón? Es más caro. ¿Sí? En los equipos médicos pasa lo mismo. Cuando aumenta la complejidad, en general, los dispositivos se vuelven más caros. Aquí tengo tres curvas, una de un competidor 1, una de un competidor 2 y una de un competidor 3. El competidor 3, evidentemente, cuando aumenta su tecnología, es el más económico de todos en todas las instancias. Estos son los competidores que nosotros les llamamos que hacen la tecnología, la ingeniería inversa, y saben a lo que me refiero. Spacelabs, en cambio, cuando la tecnología va aumentando en lo que quiero hacer gracias a su diseño de red, en general, los costos permanecen mucho más acotados. Y de hecho, por ejemplo, si quiero virtualizar mis servidores, muchos de ustedes tienen que haber escuchado por su profesión el VMware Ready o Citrix, que es una compañía que justamente provee capacidad de acceso a distancia, o cuando quiero hacer Electronic Medical Record o enviar mi información, la mayoría de los competidores empiezan a subir sus precios. Spacelabs lo tiene bien plano. Por eso hay una barra acá donde yo siempre digo, cuando uno va a comprar dispositivos médicos, monitores, tiene que ver a dónde apunta, no en el momento que lo está comprando, sino en los próximos 4 o 5 años. ¿Qué quiero que hagan? Porque cuando uno pide precio para equipos hoy, va a ver que el más barato es este y probablemente le compren a este. Pero dentro de 2 o 3 años, cuando necesito virtualizar servidores, poner ficha clínica, etcétera, voy a tener que empezar a pagar bastante más.
Y ahí es donde voy a tener problemas. Por eso cuando hago una inversión, los responsables de Udavol siempre piensen, no en hoy, sino en lo que necesito en 4 o 5 años. Porque los equipos médicos no son tan desechables como la tecnología de consumo hoy por hoy, sino que lo necesitamos tener un tiempo prolongado. Y esto es hacer que se tome conciencia en referencia a cómo tenemos que comprar nuestros dispositivos. Y uno nunca piensa en que debajo de todo eso que yo quiero comprar hay un montón de cosas de las cuales no conozco y nosotros, los proveedores, en sociedad con nuestros distribuidores, somos los encargados de hacerles notar que existe un mundo de situaciones que tienen que contemplar a la hora de elegir tecnología. Me canso de leer especificaciones de ingenieros que compran un monitor y dicen monitor 15 pulgadas que mide saturación, SG y presión no invasiva. Probablemente ahí gane un monitor que cuesta 1/10 del nuestro. Pero esa institución que compró 100 de esos monitores, en 3 años o en 4 años, cuando tenga que hacer una ficha médica electrónica, no lo va a poder hacer. Entonces pensemos en qué es lo que necesitamos y durante el periodo completo de vida útil de nuestros equipos a la hora de comprar. Ustedes como ingenieros informáticos son los que van a tener, o ingenieros en sistemas y en telecomunicaciones, son los que van a tener la responsabilidad de conocer todas estas capacidades para a la hora de hacer especificaciones técnicas, a la hora de hacer definiciones, puedan describir claramente lo que una institución de salud necesita. ¿Lo van a aprender en la universidad? Una parte sí, tal vez la mayoría les va a venir desde la experiencia. Y nuestros puntos fuertes. Miren otra cosa que podemos hacer con monitores, DNA. En los monitores, por ejemplo, son una ventana para poder leer información que está guardada en el hospital también. Por ejemplo, radiografías. Por ejemplo, exámenes de laboratorio. Otros ejemplos, electrocardiogramas digitales, etc. Un monitor no solamente recoge información de dispositivos de tercero y la envía, sino que a la vez recibe información del mismo hospital. Toda la información digital que está en el hospital puedo proyectarla en la pantalla de mi monitor. No todas las compañías pueden hacer esto, ¿sí? Nosotros lo hacemos de una forma fácil y le llamamos DNA. Esto está siempre dentro de lo que desea un médico, de lo que desea un doctor. Si ustedes logran implementar este tipo de cosas, les aseguro que van a ser exitosos. Y aquí, como decía anteriormente, toda esta información de los monitores la podemos tener en la palma de nuestra mano. Hoy nos bajamos un aplicativo del Apple Store o del Google Play, de Spacelabs, y podemos tener gratuitamente, si está conectado obviamente a una red de monitorización, toda esta información en la palma de nuestra mano. De esa manera, nosotros siempre decimos al doctor, por ejemplo, doctor, imagínese que usted está llegando a su casa, se va, no sé, a dar una ducha y alguien lo llama y le dice, tengo un paciente descompensado en la cama 2. ¿Qué hace el doctor si no tiene información? Tiene que volver al hospital. En cambio, si la tiene, abre su computador, abre su tablet, su iPad y empieza a mirar qué le pasó al paciente. Puedo guardar curva, latido por latido, toma de presión por toma de presión y empezar a mirar lo que pasa y de esa manera tomar decisiones o por lo menos aconsejar al profesional que está adentro del hospital de qué es lo que podemos hacer. ¿Alguien sabe diseñar aplicativos para celulares? ¿Alguien está en ese rubro? ¿Alguien se quiere especializar en ese rubro? El campo médico, el campo de los equipos médicos tiene mucho que decir al respecto. Ahí tienen mucho para hacer. Hoy por hoy, por ejemplo, con la tecnología de 5G, vamos a tener la capacidad de medir el electrocardiograma y con un pequeño dispositivo enviarlo a nuestro celular y que nuestro celular esté transmitiendo constantemente
el electrocardiograma a un centro de toma, a un centro donde hay un doctor que está constantemente monitorizando a través de un sistema que es inteligente y le avisa cuando hay problemas, si ese paciente tuvo una arritmia o si ese paciente está en peligro de muerte. Las compañías de equipos médicos hoy estamos viendo cómo llegar a ese tipo de puntos. Lógicamente desde un punto de vista económico, uno puede a su vez vender esa aplicación o vender ese servicio, cobrar un canon mensual por hacer una monitorización. ¿Todo eso tiene que ver con el hardware físico para hacer esto? ¿O tiene más que ver con la tecnología informática, con los sistemas, con las telecomunicaciones? Tiene mucho más que ver con ustedes que con mi profesión hoy por hoy. Así que yo los insto a que, si alguno se quiere especializar en la rama de equipamiento médico, hay un campo muy amplio hacia el cual recorrer. Hoy todas las empresas de equipamiento médico estamos pensando en ciberseguridad. Hay una norma en Estados Unidos que dice que para el 2023 o 2024, no me acuerdo bien qué año es, todos los datos de los pacientes que están almacenados dentro de una institución médica tienen que cumplir ciertas normas para no poder ser vulnerados. Están todas las compañías vueltas locas desarrollando sistemas para proteger la información médica. Hay también otro nicho y otro campo muy importante donde ustedes pueden incursionar. ICS Express es un producto que para nosotros hoy está siendo evaluado para que la transmisión de información desde los monitores hacia la palma de tu mano se haga de manera segura. Hoy todavía no es un requisito, pero cuando lo sea, aquí vamos a tener bastante trabajo. Imagínense que aquí están todos los signos vitales de un paciente transmitidos, todas sus alarmas, todos sus electrocardiogramas, todas sus tendencias, todas las impresiones que se sucedieron con ese paciente están siendo transmitidas a un dispositivo. No se almacenan en el dispositivo, solo se visualizan, pero hay una transmisión de información. ICS Express es gratuito dentro de nuestros productos, siempre que se tenga el sistema de monitorización de Spacelabs. Y a la vez tenemos más interfaces. Hay algunas muy llamativas. A mí me gusta mucho una que se llama ENI, que es interfaz de alarmas. Se las cuento brevemente. Sirve para enviar mensajes secundarios de alarmas a dispositivos que nosotros llevamos en el día a día. ¿Qué tenemos habitualmente en nuestro bolsillo? Celulares, algunos relojes inteligentes que cada día se popularizan más, algún computador, alguna tablet. Para un médico, por ejemplo, el hecho de que exista un sistema que permite enviarle alarmas, y ya no hablo de información, hablo de alarmas. Imagínense la gravedad o la criticidad, mejor dicho, de esa información que estoy transmitiendo. Cuando envío una alarma de un punto a otro, tengo que estar seguro que le va a llegar. Nuestro sistema está certificado como equipo médico, que permite enviar alarmas de un punto a otro y garantizar de que lleguen. El doctor puede, cuando hay un paciente que está en asistolia, es decir, que su corazón se paró, hay una línea recta, típico como en las películas, eso puede ser transmitido a un smartwatch y el doctor dice, oh, asistolia en la cama 4, y puede salir corriendo a ver lo que pasó con su paciente. Esto hoy es posible. Hoy puedo enviar de un ventilador mecánico que está conectado a un monitor y que tuvo una alarma porque el paciente tiene un volumen tidal inspiratorio muy bajito o la frecuencia respiratoria es muy baja, puedo enviar esa alarma a una tablet. O sea, este tipo de interacción de la información en el campo de los dispositivos médicos es cada día más asombrosa y es lo que realmente evoluciona en el día a día y en el mes a mes de nuestra industria. Si esa alarma y ese doctor no la pudo tomar, el doctor puede decir escalar o desechar. Y esa alarma, el sistema reconoce de que no fue atendida y la pasa hacia otro
doctor, que esté disponible hasta que haya alguno que la tome y diga atendida. Atrás de eso hay un sistema, que es el ENI, que filtra alarmas por gravedad, porque no voy a poder enviar la alarma de que se desconectó un cable. Sí, una alarma de asistolia. Sí, una alarma de fibrilación ventricular. Ese tipo de alarmas las mando. También tiene que filtrar por horarios. Imagínese que a usted, que está durmiendo en su... No me refiero a que está durmiendo ahora, que está durmiendo. Imagínese que esté durmiendo en su casa y le llega una alarma y que diga asistolia en la cama 4. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, usted tiene que filtrar por gravedad, por horario, por profesional, porque le puede llegar una alarma de una unidad en la cual usted no trabaja, ¿sí? Entonces, hay todo un sistema de información que tiene que estar diseñado para que esto funcione. Y a la vez tiene que recibir la retroalimentación hasta el momento en que alguien atiende esa alarma y puede decir que está tarea cumplida. ¿Sí? Aquí hay una representación gráfica de justamente un monitor que está en la cama número 1 y le llega al consultorio la alarma o a la emergencia. Hay dos dispositivos distintos. Hoy por hoy también se está incursionando en lo que es inteligencia artificial dentro de los monitores. Por ejemplo, si uno tiene información que puede manejar de electrocardiogramas, saturación, presión no invasiva, capnografía, ¿por qué no diseñar un sistema que tenga cierta capacidad de decisión? ¿Quién es el que toma la decisión hoy? El médico, la enfermera dice, estoy mirando una pantalla, este paciente está mal. ¿Qué tiene que pasar en su cabeza para decir, este paciente está mal? Analizar, con toda su educación y toda su experiencia, que hay ciertos parámetros que están fuera, etcétera, que la evolución a lo largo del tiempo no es buena, y a partir de eso decir, no me gusta cómo está este paciente, voy a llamar al doctor. Y el doctor viene y hace lo mismo. Ve las tendencias, ve las 24 horas anteriores, las 72 horas anteriores, toma decisiones. ¿Por qué hoy la inteligencia artificial no puede hacer eso? En la industria del equipamiento médico estamos empezando a pensar en tener sistemas de advertencia temprana que te digan, nos parece que este tipo de información que está generando el monitor de este paciente tiende a que próximamente se descompense. Una máquina que lo está haciendo constantemente, con toda la información que recibe de cada uno de los monitores. ¿No les parece lógico? ¿No parece razonable hacer una cosa así? ¿De qué campo es este tipo de procesamiento? Sistemas, ¿no? Ese es el nivel, eso es lo que hoy se está pensando, eso es lo que hoy se puede hacer con los equipamientos médicos, especialmente en el ámbito de los monitores, en especial en nuestra marca que se llama Spacelabs. Para enviar alarmas, en este caso, nos basamos en un sistema que se llama Conexal. Conexal es una empresa que nos apoya para poder enviar a través de las redes de telefonía celular o las redes de comunicaciones la información a los dispositivos. No lo hacemos nosotros, ¿sí? Y por último, también del área de sistemas, es la analítica de los datos que estamos teniendo. Hoy hay dispositivos que son comerciales, como nuestro Spacelabs Safe and Sound, que nos permite saber, para mejorar, por ejemplo, cuántas alarmas tuvo ese paciente durante una semana. ¿Cuántas alarmas tuvo una unidad de pacientes durante una semana, o un hospital durante una semana, un mes o un tiempo determinado? Por ejemplo, aquí, de este hospital, hay un top 15 de alarmas generadas por un monitor. La primera alarma que destaca es ruido DSG. Es decir, algo pasa que el monitor no puede medir adecuadamente la señal de electrocardiograma.
hay 48.949 alarmas de ese estilo. Es desde el 2019 de septiembre, del 19 de septiembre al 5 de octubre. Fíjense, o sea, son 15 días, 20 días, más o menos. 48.949 alarmas de ruidos DSG. Esto es un programa, es un software que se diseña a través de ingeniería de sistemas y les permite a los médicos, a los doctores decir, acá pasa algo, acá hay algo que está mal. Compramos electrodos de calidad deficiente, la enfermera no sabe ubicarlos correctamente, la enfermera limpia mal al paciente a la hora de poner los electrodos, tenemos que cambiar de marca, están los cables malos de DSG, hay un montón de análisis que se pueden hacer cuando uno recolecta los datos de equipos que están en red. Ahí claramente hay algo que se puede hacer para disminuir ese ruido que es casi constante con 49.000 alarmas en 15 días, de manera de que se trabaje de una manera más adecuada. Entonces, generar información, recolectarla, almacenarla, transmitirla, juntarla con información de otro tipo de dispositivos y a la vez abrimos otro nuevo campo que es analizarla a través de los sistemas de inteligencia artificial que nos permiten ver cómo va evolucionando ese paciente o estadística que nos permita mejorar nuestra práctica simplemente mostrando la información de una manera adecuada. ¿Sí? Y por último, algo que no puedo dejar de mencionar es el HL7. ¿Quién escuchó alguna vez hablar de HL7? Nadie, no veo ninguna mano levantada. HL7 es un estándar de transmisión de datos dentro de la industria de dispositivos médicos. HL7 es la abreviatura de Health Level 7, creo. Todos los fabricantes de equipos, los datos que recolectamos, los tenemos que transmitir de alguna forma. La vía es TCP/IP, pero cómo va codificada esa información no es XML o no es TXT o no es BMP, sino que es HL7. ¿De acuerdo? Es un mensaje con unas ciertas características. Spacelabs tiene una interfaz para enviar datos de todos nuestros dispositivos y los dispositivos de terceros de los cuales recolectamos información hacia los sistemas de almacenamiento de información dentro de los hospitales a través de este lenguaje que se llama HL7. En general, los fabricantes de equipos médicos no almacenamos información, más que un periodo corto determinado. No es nuestra tarea almacenar mucha información, por lo menos no en nuestra área, tal vez en alguna otra sí. No conozco todas las áreas de la salud, pero en la nuestra no, porque se genera un montón de información. Curvas y minutos y alarmas y entonces no nos dedicamos a diseñar servidores que almacenen eso, sino que lo enviamos a través de un lenguaje que ustedes tienen que empezar a conocer si quieren trabajar en este rubro y que se llama HL7. ¿Ok? Es muy importante. ¿Quién almacena esa información? Y aquí sí quiero también hacer énfasis en esta distinción. Las almacenan los mismos hospitales y las mismas instituciones, porque de las instituciones y de los hospitales es la información, pertenece a ellos, no a nosotros, sino a ellos. Y por eso la almacenan y la guardan como corresponde. ¿Ok? Así que yo quería con esto darles un pantallazo de un área muy específica de la salud, que es la monitorización de signos vitales, y quería dejarles también una idea clara de cuáles son los límites que hoy estamos manejando en la industria de lo que podemos hacer con esa información que recolectamos. ¿Sí? Espero haberles por lo menos llamado la atención en lo que se puede hacer y lo que no, y haber generado alguna idea, si es posible, de qué es donde ustedes pueden apuntar en el momento en que se reciban y en el momento en que salgan al mercado laboral. Así que les agradezco la oportunidad, agradezco a la universidad y HP Medical.